Seguimos en medio de la cuarentena administrada, en medio de la pandemia. ¿Sabes cuál es el propósito de La Huella esta noche? No solamente te vamos a contar a través de un infectólogo, un hombre de una dilatada trayectoria científica y profesional, cómo estamos hoy en Salta, también en la Argentina, pero quiero ver el tema de la pandemia desde otro costado. Acordate que la realidad es como un prisma, siempre te lo digo. Girás el prisma y tiene otra cara. ¿Cuál es la cara? La cara humana quiero ver hoy. ¿Cómo afectó al que se quedó sin trabajo, al que tuvo que cerrar la empresa, al que convivió con su familia y no la conocía y se dio cuenta que ya estaba separado de la mujer antes de tomar la decisión ahora? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para recuperarnos de esa situación? Coach ontológico, psicólogos, infectólogos, médicos, esta noche, escuchando acá en La Huella, para que empecemos a observar este fenómeno del COVID-19 de otra forma, con otra mirada y tal vez con otra perspectiva. Acá en La Huella, Periodismo Ciudadano, como te había advertido en la presentación, una mesa que no sé cómo llamarla, sería tal vez interdisciplinaria, porque todos vamos a converger en un tema, que es cómo mejorar la vida de cada uno de los salteños, pero no desde la política. Yo no voy a devolver la dignidad a nadie. Lo que vamos a hacer es tratar de colaborar modestamente, de acuerdo al criterio de cada una de las personas que esta noche nos acompañan, para ver primero dónde estamos parados. Y a partir de ello, con la pandemia, cuarentena de por medio, ¿cómo hacemos para superar los temas a los que nos ha sometido de una forma arbitraria esto que nadie conocía, que es el COVID-19? Generalmente la política o la economía giran en torno casi a las mismas cosas. Nosotros le vamos a dar una mirada mucho más humana. Vamos a tratar de que entre todos hagamos un aporte que tal vez pueda ayudarte. En esta época, en época normal, por ahí estábamos de vacaciones, de invierno, y como siempre hacíamos en todos los años, intentamos abordar una temática que vaya un poquito fuera de lo político, que es lo habitual acá en La Huella. Esta noche me acompaña el doctor Antonio Salgado, es pediatra, infectólogo. Está también Mónica Ferro Carrera, ella es psicóloga social. La licenciada Laura Straham y también María Elizabeth Yucra, es diplomada en bioneuroemoción. Son terminologías que por ahí no se relacionan mucho con lo que habitualmente escuchamos, pero cada una va a tener la posibilidad de explicar cuál es la especialidad y demás. ¿Cómo les va a los cuatro? La cordial bienvenida. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy bien. El placer de tenerlos acá los cuatro. Muchas gracias por la Bueno, invitación. a ver, nadie esperaba lo que hoy le pasa al mundo, ¿no? Entre esos, obviamente nosotros, millones de infectados, personas que fallecieron, otras que se curaron, pero esa es una parte de la realidad. La otra parte es las secuelas que deja la pandemia a los que todavía permanecemos vivos. ¿Qué quiero decir con eso? La gente que quedó sin trabajo, la gente que tuvo que cerrar su empresa, la gente que tiene obligaciones y no puede cumplirlas, porque evidentemente el flujo económico no es lo mismo que en la normalidad. Eso hace que tengamos que tener una proyección totalmente diferente. A eso me refería cuando veo una mirada más social, más humana en el comportamiento periodístico de esta noche. ¿Cómo se nota eso, Antonio, desde el punto de vista médico? ¿Qué es lo que se observa? Y sobre todo, después vamos a hablar ya del tema infectológico. Pero la medicina yo creo que es arte, ciencia y sacerdocio, ¿no? Entonces, tal vez ustedes tengan una mirada, no sé si hipocrática, pero por lo menos una mirada distinta a la percepción que puede tener cualquier otro desde un punto de vista distinto. En realidad nadie se imaginaba que un virus de 160 nanómetros iba a ocasionar semejante caos a nivel mundial. Si te remitís, Jorge, a lo que ocurrió allá por China a fines de diciembre del 2019, la verdad que no nos imaginábamos, ninguno se imaginaba
que este virus, pensamos que era un virus muy, te diría, autóctono de China. No nos imaginábamos que con esto de la globalización iba a tener una distribución mundial. Inicialmente no parecía que iba a ser una pandemia, y fíjate que hoy hay 188 países involucrados, con más de 600.000 defunciones según el Johns Hopkins, con más de 11 millones de infectados, y nosotros no somos la excepción. Eso ha llegado a la Argentina y ha generado, primero creo yo, que ha puesto en evidencia el mal sistema de salud que tenía Argentina, desfinanciado completamente, ningún gobierno le dio prioridad a la salud, y sobre todo a mí me llama mucho la atención la incredulidad de la gente. La gente está muy incrédula. Yo creo que eso es producto de que no han mentido tanto, que ya la gente ha pasado a no creer mucho en esto, ¿no? Yo creo que esto tenemos para rato, porque no tenemos otra opción que llegue la vacuna. ¿Es cierto que vamos a tener que aprender a convivir con el virus? Es decir, que el virus puede quedarse en forma permanente, o a través de la vacuna podemos eliminar solamente el riesgo de contagio y dejarlo al virus subsistir para que esté entre nosotros, generar los anticuerpos que tiene que generar el ser humano para convivir con eso. ¿Cómo será esa, no sé si llamarla nueva normalidad, como el término ese que cada vez se está empleando más, pero hay una realidad que seguramente todavía no la conocemos, ¿no? Eso es real, porque para que este tipo de virus deje de circular ya se sabe que el 60% de la población tiene que estar con anticuerpos protectores, llámese por enfermedad natural o a través de la vacuna. Mira, te doy una estadística muy clara. En España, que ya casi están terminando esta cuestión, a pesar de que hay rebrotes y nuevas oleadas, ellos tienen una cero prevalencia del 5.2%. Estos son datos actuales. Eso significa que el 95% de la población aún no ha sido contagiada. Con ese 5% de cero prevalencia, ellos tuvieron cerca de 28.000 defunciones. Si vos sabés que es un país que tiene 47 millones de habitantes, si vos tenés que llegar a ese 60%, si hubiera sido la estrategia hacer esa inmunidad grupal, como la pregonizó Suecia o Bolsonaro en Brasil, o también Estados Unidos al comienzo a través de Anthony Fauci, hubieran tenido cerca de 300.000 defunciones. Es decir, que no hay otra opción. La única opción es hacer una inmunidad grupal a través de la vacuna, lo que te garantiza que vos haces una inmunidad sin enfermedad, y esperar que esto llegue lo más rápido posible. Yo no sé cómo lo toman ustedes, ¿no?, lo que está diciendo el doctor Salgado, y sobre todo vos que estás del otro lado, porque no solo nos está pintando una realidad que por ahí alguno la conoce, otro la advierte, pero otro la puede sospechar. Nosotros estamos parados hoy en eso. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de eso? Porque por ahí estamos haciendo el diagnóstico, quiero ver la etapa de la terapia, cómo será, ¿no? Pero lo dejamos para un minuto. Antes quiero que se presente acá Laura Strahan, es coach ontológico profesional, ¿no? Así es, Jorge. ¿Qué significa eso para que la gente entienda la profesión? Bueno, el coaching ontológico profesional, como la palabra indica, es una disciplina profesional que a través de un sistema o metodología de preguntas acompaña a las personas a poder alcanzar y lograr objetivos que quiere tener. O sea, partimos de una situación actual al logro de una situación deseada. Y nuestra función es el acompañamiento, la facilitación de ese proceso en el darse cuenta. No aconsejamos, no es psicología, solamente acompañamos el proceso a través de preguntas hasta que la persona toma conciencia de lo que tiene que darse cuenta para efectuar el cambio. Por supuesto, el compromiso es del coachee, que como lo llamamos nosotros. ¿Y desde dónde el coach colabora con esa instancia o ese propósito? Nosotros manejamos desde lo que puede ser el logro de objetivos organizacionales, y después también lo llevas a la parte personal, que pueden ser logros personales de bajar de peso, que no están pudiendo, encontrando el porqué del bloqueo, y también lo que son la gestión de emociones, por supuesto. Porque he visto que es una profesión que últimamente está en boga. Hay una tendencia tiene a muchas recurrir facetas. al coaching ontológico, ¿no? Sí. En instituciones, en empresas y demás, se utiliza mucho eso. Pero hay gente que recurre a la consulta
tal vez en forma personal. Sí, se hacen sesiones personales, por También supuesto. se hace. Sí, se trabaja con sesiones personales, Ajá. podés ofrecer capacitaciones in company, bueno, en este momento es todo online, por Zoom, pero se trabaja con diagnósticos también organizacionales. ¿Tiene algo que ver con la psicología No, o no, la no. rozan de pasada? No, 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 nada que ver. Nada que ver. La psicología es psicología y Ajá. va a la psiquis y nosotros, y va al pasado, nosotros trabajamos con el presente hacia el futuro, en acción. ¿Con la digamos. voluntad será? Con el compromiso de la persona. Ajá. Qué interesante, ¿no? Dos miradas distintas. Vamos a hablar con la psicóloga social, Mónica Ferro. Sí, hola. ¿Cómo es el tema de... La psicología en este momento tal vez sea, como siempre, la persona acude cuando cree que tiene algún tipo de patología. Pero generalmente no es tan fácil recurrir con eso, sino también cuando uno está sano. ¿Puede dar una orientación a la persona en circunstancias normales, digamos? Yo soy psicóloga social. Sí. No hago terapias individuales, a no Sí. ser ahora que me recibí de coach también y Ajá. puedo empezar a trabajar en ¿Qué hace en la forma psicóloga individual. social? Psicóloga social trabaja en la comunidad. Ajá. Trabaja en la comunidad, trabaja con una mirada social, no individual, y trabajamos sobre todo en talleres. Yo hace 23 años que me recibí y a partir del día que me recibí no paro de dar talleres. Ajá. Eh, sobre violencia de género Ajá. en la Fundación Natividad y talleres en la Fundación Jope, que Ajá. trabajamos con niños ayudando a las familias con niños con cáncer. Ahora sí la quiero- mirada social Ajá. está puesta en eso, ¿no? Cómo Sí. nosotros desde las dos fundaciones y desde mi tarea acompañamos a mujeres que, como todos saben, en estos momentos la mujer, hay más femicidios que en otros momentos, que ha aumentado la cantidad de femicidios con esto del encierro, de que el hombre y la mujer están demasiado tiempo en la casa y el hombre no sale a trabajar. Entonces hay talleres de fortalecimiento O sea, la emocional. convivencia es mucho más... La convivencia es ¿Acelera un proceso de violencia tal sí, vez? Ajá. sí, sí, se ven en las estadísticas, se ven en los números Ajá. que cada vez hay más femicidios a partir de esto, de que la mujer y el hombre tienen que estar en un lugar muy chico, porque digamos que si hay algo que esto de la pandemia, como una vista social, ¿no?, ha marcado muchísimo, es que hay una diferencia muy grande en lo que es clase. O sea, no es lo mismo una familia que vive en una villa, en los afuera, que alguien que vive en un barrio privado. O sea, esto de que el virus atacó a lo mismo a un pobre que a un rico, digamos que no es lo mismo. Lo vemos. O sea, el virus ataca a cualquiera, no hace Sí, selección. ¿cómo le afecta? Ahora, que puede afectar a todos es otra historia, ¿no? Y cómo le afecta a uno y a Claro, otro. O sea, obviamente. no vamos a ser tan crédulos de pensar Y las de consecuencias que también las son distintas. consecuencias son realmente, como esto que yo decía recién, en otros momentos había una cantidad de femicidios y ahora hay otro. ¿Cómo afecta, por ejemplo, desde el otro lado a familias que tienen niños en tratamientos oncológicos y que pueden venir si la ambulancia de la localidad donde están los puede entrar, sino también tenemos tratamientos que se han interrumpido con esto. O sea que la pandemia a nivel social está afectando a los que menos tienen realmente. Mirá vos lo que acaba de decir acá la psicóloga. Es muy importante tomar en cuenta esto, por eso estamos haciendo esto hoy. Porque el otro costado de la pandemia y de la cuarentena tiene estos ribetes que por ahí la gente no los toma en cuenta, tampoco los gobiernos. En consecuencia es importante que cada uno de nosotros empecemos a visualizar cómo hacemos para tener el mejor comportamiento y que eso no termine afectando el núcleo familiar, que es el reservorio, digamos, de la convivencia, donde todas las parejas, las familias y demás tienen que convivir. Bueno, ahora sí tengo una duda bastante grande. Bio-neuroemoción. María Elizabeth Yucra, ¿qué significa eso? Buenas noches. La bio es un método relativamente nuevo que viene de España, ¿sí?
Este método se basa en la biología, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, en comunión o en unión con nuestra mente, con nuestra psiquis y también nuestras emociones. Es decir, cuando nos enfermamos, la bioneuroemoción dice que antes, a nivel mental y a nivel emocional, ya nos venimos enfermando. Hay algo con lo que estamos en incoherencia. Entonces aparecen los síntomas físicos. De eso se trata la bioneuroemoción. También es una forma de Bueno, vida, se ¿no? dice que toda enfermedad es psicosomática. Exactamente. Afecta al cuerpo y a la mente. El doctor Salgado debe saber mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Es así, Antonio? Así es, así es. Ajá. Exactamente, bueno, ese digamos es el propósito de acompañar, por ejemplo, a una persona a tomar conciencia en qué ha estado en incoherencia a nivel emocional, a nivel mental, para que desencadenen un síntoma físico. Por ejemplo, también es una forma de vida donde se ve todo, digamos, la realidad, se la observa como información, como vibración, como energía. Es decir, de la realidad puedo obtener información de qué es lo que yo tengo que sanar, qué información traigo, que puede ser de mis ancestros, que puede ser del propio lugar donde he nacido. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina hemos pasado por una dictadura y esa información está en nuestra psiquis. Entonces, todo eso puede afectar luego en nuestro comportamiento, puede afectar en síntomas físicos. Pero en el caso específico del ejemplo, Sí. afecta a la persona que vivió ese trauma, no a la que no lo hizo. Afecta, ¿O sí? a ver, como decimos, somos información, es decir, cuando nosotros nacemos, venimos no solo con la información genética de nuestros padres, sino que también con la información de situaciones no resueltas. Por ejemplo, se escucha mucho esto de estar repitiendo la historia de papá o de mamá. Bueno, eso significa que la persona trae esa información y la vuelve a repetir para poder tomar conciencia de qué es lo que no se hizo bien o qué es lo que no se sanó a nivel mental, emocional. Ajá. ¿Se entiende? Es decir, no necesariamente Sí. tengo que haber pasado por el trauma o por el estrés, sino que a veces se manifiestan en comportamientos o en síntomas físicos, situaciones que han pasado, por ejemplo, mis ancestros. Bárbaro. Bueno, los cuatro han presentado su idea. Primero, desde dónde están observando el terreno, que es lo que me interesaba. Ahora vamos a ver en conjunto, entre los cinco, cuáles son las consecuencias que estamos advirtiendo que deja esto en la sociedad. Acá, Antonio, que es infectólogo y pediatra, podrá decirme cuáles son las franjas etarias y también las personas que están más expuestas a este riesgo del coronavirus. Perfecto. Nosotros podemos individualizarlas hoy con más claridad. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué hago esa pregunta? Y te lo digo eso a vos. Porque desde que nosotros entramos en cuarentena, ya por el 20 de marzo, hasta el día de hoy, ya ha pasado un buen tiempo. Estamos hablando de 4 meses. Y desde que el mundo entró con el tema de la pandemia, desde que se descubrió esto en Wuhan, en China, han pasado ya 6 meses. No es lo mismo lo que se sabía en aquella época, hace 6 meses o 4, que lo que se sabe hoy. La ciencia avanza rápidamente y los médicos se van actualizando en la forma en cómo tratarla, cuál es la terapia más adecuada, cuál es el medicamento más apropiado para tratar. ¿Cómo será el tema ese hoy? Mira, es tan así el dinamismo que ha marcado Sí. esta enfermedad, esta pandemia, que cuando uno habla de SARS-CoV-2, tiene que hablar con mucha cautela, porque te deja muy mal parado, porque permanentemente cambia de guión. Esto es como una obra de teatro que el director les cambia a los actores todos los días el guión. Al final el actor no sabe qué tiene que decir o qué tiene que hacer. Y esto es igual. Ha tenido muchísimo dinamismo. Fíjate que en estos 6 meses no hay ninguna patología descrita en la literatura médica que tenga más de 27.000 artículos publicados y que tenga tanto consenso y disenso. Afecta la mayoría de las personas, no le va a pasar absolutamente nada. El 80% de la ciudadanía pasa como síntomas de catarro, pseudogripales, algo de dolor muscular, puede tener pérdida del olfato, pérdida del sabor, pero más que eso no. El 20% restante, solo un 5%, que es el grupo etario de los adultos mayores, y de los adultos mayores con comorbilidades fundamentalmente, llámese hipertensos, diabéticos, descompensados, pacientes con cáncer, pacientes con patologías
que lo lleven a una inmunodepresión. Son los pacientes más vulnerables. Pero, ¿Y el caso de los niños, por ejemplo? el caso de los niños, mira, los chicos, no está muy claro por qué los chicos... no está muy claro por qué los chicos les pasa tan desapercibido esto. Ajá. Hay gente que habla de que tiene un sistema inmune con mucho más plasticidad en relación a los adultos mayores que tienen un sistema inmune con una inmunodeficiencia, digamos por la senescencia. Pero no es un virus tan letal como se hablaba inicialmente, porque si fuera tan letal, ¿por qué no afecta a los chicos y no afecta a las embarazadas como cualquier virus respiratorio, que vos sabés que... ¿No afecta a las embarazadas? No, de manera letal no. Ajá. Acordate que otros virus respiratorios como el virus gripe, pacientes vulnerables son las embarazadas y los chicos, ¿no? Son pacientes, te diría, de alto riesgo. Claro. No así este virus. Este virus pasa, te diría, si vos tenés en cuenta lo que es la tasa de letalidad, que es el total de funciones en relación al total de casos confirmados, la tasa de mortalidad no es alta, la tasa de mortalidad es del 1,5%, más o menos. Aún así es 10 veces más que la gripe estacional, ¿no? Bueno, qué fantástico. Primero me encantó el ejemplo del director que tiene varios guiones y no sabe cómo hacer para que los actores por lo menos aprendan uno, porque al otro día le van variando. Eso es lo que nos está pasando hoy. Ahora, la forma de tratar esto, la terapia, cualquiera puede intervenir, ¿eh? No crean que... Buenísimo. Hablamos ahora con Antonio, pero cualquiera puede preguntar también si quieren. ¿Cómo es el tema de la terapia, Antonio? El tratamiento convencional... ¿Tenemos alguna medicación que sea específica? Bueno, hay Porque se habló medicación de varias comprobada, cosas, ¿no? Sí. Te acordarás, Jorge, que allá cuando comenzó se hablaba mucho de la hidroxicloroquina, se hablaba de Claro. algún macrólido que se llama... Creo que lo citromicina. utilizó ahora el presidente de Brasil, inclusive, que dijo... Sí, es difícil que Jair lo Bolsonaro. haya utilizado, ¿no? Si Ajá. lo utilizó es porque se automedicó, Ajá. porque desde naciones de la OMS fue retirada del mercado porque generaba más complicaciones que efectos beneficios. beneficiosos. También con dos antivirales que se usa para el SIDA, que es el ritonavir y el lopinavir, también se sabe que ahora no tiene efecto sobre esto. Sí quedó el remdesivir, que también es un antiviral usado para el ébola. En eso sí hay trabajos serios que hablan del beneficio. Y hay otras terapias como alternativas, ¿no? Como habrás escuchado del suero de convalecientes, ¿no? Ajá. Plasma de El plasma, convaleciente, hiperinmune, que si bien es cierto, está en estudio, pero parecería tener un efecto muy promisorio a corto plazo. O sea, ¿no? tiene rigor científico. Tiene aceptar rigor esa teoría. científico, sí, Argentina Ajá. es pionero en esto. Vos te acordarás que cuando éramos chicos y estudiamos sobre esta situación, el doctor Maestegui, Julio Maestegui, a final de la década del 60 comenzó a usarlo al plasma hiperinmune para la fiebre hemorrágica argentina, para el virus Junín. Era una enfermedad que tenía un 16% de mortalidad y cuando empezó a usarlo Maestegui bajó a la mortalidad al 1%. Es decir, Mirá que vos, ¿no? esto es bastante viejo. Y acá en Argentina hay un trabajo, un grupo de trabajo, discúlpame, que es de Fernando Pollack, que él y 100 y pico de colaboradores está probando plasma de convalecientes que tienen, tiene que tener anticuerpos neutralizantes, es decir, una cierta cantidad de anticuerpos presentes en el plasma para que genere un efecto neutralizante sobre la viremia. Por eso es que hay que usarlo en la etapa inicial, la fase virémica de la patología, ¿no? El dióxido de cloro, por ejemplo, el otro día hubo una manifestación de gente que pedía que se lo comience a usar, pero tengo entendido que tampoco la OMS ha dicho nada sobre el tema. Yo no sé si creer o no también en la OMS, ¿no? Que es un organismo que ha perdido bastante credibilidad toda vez que se le adjudique una complicidad con los chinos para ocultar la pandemia y no decirla a tiempo. Y además por estar manejada por un político que nada tiene que ver con el tema científico. Así que, bueno, hay varias cosas que las ha dicho más tarde que oportunamente, ¿no? Muchas veces quedó mal parada la OMS por esto. Pero con relación al dióxido de cloro, ni la FDA ni la ANMAT lo autoriza. No soy un detractor porque no conozco, Claro. pero no hay bibliografía científica que avale su uso. Sí hay trabajos que avalan el uso de un producto que se llama carragenina, que es un polisacárido sulfurado que viene en spray con cloruro de sodio, que es una cosa muy sencilla, y que lo que haría evitaría la incorporación del virus
a la célula del hospedero. Eso sí hay trabajos, hay trabajos publicados que tuvo un efecto beneficioso para rinovirus, para virus H1N1, para el HPV, para herpes virus, para otros tipos de virus, y para este tipo puntual de coronavirus de alta patogenicidad, hay trabajos hechos también en Argentina que avalan su uso. Parecería que tiene un efecto promisorio también eso, ¿no? Igual que el plasma. Es interesante todo esto porque si a vos te descubren hoy el famoso coronavirus, nadie sabe con qué te van a medicar. Por ejemplo, teníamos a Delía, todo el mundo no lo conocen a Delía. Decía, a mí me dieron solamente paracetamol en la clínica, no me dieron ninguna otra cosa. Y sin embargo el señor mejoró, se curó y ahora está haciendo política de nuevo. Perdón. ¿Cómo se trata eso acá en Salta? En realidad hay protocolos internacionales Ajá. que a Delía le dieron paracetamol porque seguramente estaba con síntomas, digamos, era un paciente que tenía síntomas leves, ¿no? Y está bien, porque tiene 3 fases. Hay fases, en la fase 1 es paracetamol, no hay otra, y otras fases se puede usar corticoide, pero está muy protocolizado. No se hace a piacere. O sea, no queda a criterio del médico. No, en absoluto, está Ajá. totalmente protocolizado. Ah, perfecto. ¿Me querés decir algo? Sí, yo le quería preguntar al doctor, ¿qué pasa con los testeos? Porque los últimos que se hicieron realmente daban positivos y el otro día los 16 testeos dieron negativos. Entonces, Eso sucedió acá en el Hospital del Milagro, claro. ¿Cómo hacemos con eso? O sea, Sí, bueno, ¿qué confianza podemos tener? Yo que digo, esté bien Mónica, hecho. no soy médico de la parte pública, lo que sé es lo mismo que debe ser vos, que lo que leíste, Sí. que parece ser que hubo una falla mecánica en la realización. Hay Evidentemente, 2 teorías ahí, ¿no, Antonio? Una que puede ser esa, que hubo una falla mecánica que venían de China, fallados, los test que envió China, y la otra que la terminó admitiendo hoy se llama, no es director, pero sí el gerente del Hospital del Milagro, dijo una falla humana que puede pasar. Por eso lo llevaron después a hacer la contraprueba en un laboratorio privado y los dio negativo a los 16 trabajadores del Papa Francisco. De hecho, hoy ya están trabajando en sus puestos. Pero, como dice acá la psicóloga, es muy complicado entender que esos resultados o esos errores se puedan producir cuando uno está chequeando precisamente eso. Por eso, porque estábamos hablando también a nivel emocional, cómo afecta. Yo me imagino que si tengo un grupo de trabajadores, a los 16 le da positivo, genera todo un problema realmente Emocional, claro, y a lógico. nivel laboral, y después no, les dio positivo. Entonces, No, les dio primero positivo y después negativo. después negativo. ¿Cómo manejamos eso, no? ¿Desde qué lugar resguardamos al paciente y desde qué lugar emocionalmente resguardamos también a todos los que están trabajando y que en ese momento están pendientes de lo que les pasa? Esa es el el gran interrogante, que lo vamos a responder después que volvamos de la pausa. Estamos viviendo una pausa, así que nos vamos a una pausa corta y volvemos en una mesa que está imperdible. Antonio Salgado, Mónica Ferro, Laura Straham y María Elizabeth Yucra acompañándonos esta noche contándote estas intimidades de la pandemia que por lo menos para mí eran desconocidas. La pausa y vengo. Acá en La Huella, Periodismo Ciudadano, esta noche con la compañía del doctor Salgado, Mónica Ferro, que es psicóloga social, Laura Straham, coach ontológico, y María Elizabeth Yucra, diplomada en bioneuroemoción. ¿Cómo afecta a la persona el saber que tiene COVID-19 y cómo la podemos ayudar? A ver, yo creo que te voy a dar, Jorge, A ver. un parámetro creo que más amplio. Yo creo que estamos todos atravesando la misma Cuidado con el tormenta, micrófono, sí. perdón, estamos todos atravesando la misma tormenta, Sí. pero cada uno tiene un bote, un barco, un yate, un transatlántico distinto para atravesarla. ¿Y cómo ayudas a un paciente que le dé positivo el COVID? Bueno, hay que trabajar mucho en el impacto emocional que esto acarrea en la persona por el riesgo que no sabe si va a ser algo de fase 1, de fase 2 o de posible complicación
Por he visto casos, incluso para mí el COVID tiene cara de un amigo conocido que falleció en España de esto y era sanísimo y falleció. Bueno, nadie sabe las complicaciones que puede Este, tener, obviamente. Exacto, entonces el acompañamiento no solo a la persona, sino su entorno, la familia directa. Cómo tomás, cómo manejás y cómo acompañás, yo creo que es a través de la ayuda, ayudando y acompañando a gestionar ¿Se las puede entrar emociones. en pánico en esta situación? ¿Y cómo no? Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Se puede entrar en pánico? Pero De hecho, la sociedad misma está en un estado de está ansiedad en general. paranoia, está en una especie de paranoia y miedo, o sea, a ver, ¿y qué ha pasado? No sé si a ustedes les ha pasado, tosés porque te ahogaste y te miran Claro, y decir, se bueno, quieren acá saltar 2 metros me para terminaron atrás y contagiando. vos estás, Claro. me ahogué, o sea, tenés que O explicar la gente que ahora. tiene un simple resfrío, hoy está prohibido resfriarse. El otro día Exactamente. la ministra de Salud Pública de la Nación dijo, cualquier persona que hoy se resfría es COVID-19. Después tuvo que desdecirse. Pues no podemos caer tampoco en ese y es tipo una de locura. errores, ¿no? Tal ¿Qué cual. opina usted, doctor Salgado? Vos sabés que lo que ella dijo, ella no es política, Sí. es infectóloga y la conozco y es una excelente infectóloga. Cuando me preguntaron, yo le decía, haz esta comparación, haz de cuenta que estamos con una plaga de langostas, Sí. vos mirás hacia arriba y ves toda langosta. Por ahí podés encontrar una mariposa negra, pero lo más común es que vos veas langosta. Si hay circulación como tienen ellos, todo lo que circule y que dé cuadro respiratorio, el nicho Es sospecha. es sospecha. No significa que sea, pero es Correcto. sospecha. La sospecha, Sí, obviamente. el nicho epidemiológico está ocupado en este momento, te hablo de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, por el SARS-CoV-2. ¿No? Es decir, pero es muy importante los testeos. ¿Por qué es importante Claro, o sea, eso? porque es la única forma, supongo yo, Y sí. de no solamente de hacer un diagnóstico preciso, sino también de actuar con una terapia que sea inmediata para una u otra cosa. Pues si yo me resfrío, no voy a tener la misma sintomatología, me tendrán que someter a un hisopado para saber o no. Por supuesto. ¿Ese es el procedimiento? Por supuesto, porque Ajá. aquí tenés que testear a los pacientes sintomáticos y también a los asintomáticos. Si vos sabés que más del 45% de las infecciones son asintomáticas. Entonces, ahora, a todos los asintomáticos, no, empezar por los asintomáticos de riesgo, que son el personal sanitario, el sanitarista, es decir, los hospitales, el personal policial, de vigilancia, los penitenciarios. Es decir, a eso hay que buscarlos. ¿Por qué hay pacientes con COVID-19 que son asintomáticos? En realidad son pacientes con SARS-CoV-2, Ajá. con asintomáticos. Sí. Eso ya se sabe también, ya se estudió. Lo estudió 2 universidades que son líderes en el mundo, una universidad de Padua, imagínate que fue fundada en 1222 y otra, el Imperial College de 1907, fundada, así que imagínate que son 2 entidades de mucho prestigio, que describieron que el asintomático es una figura que está muy clara ahora, que son pacientes jóvenes, que se da más en sexo femenino que en sexo masculino, y que dentro de ese grupo de asintomáticos están lo que se llaman superpropagadores o superdiseminadores, que es aquel que en vez de contagiar a 1 o a 2, contagia a muchos. Ahora, ¿por qué contagia a muchos? Por 3 motivos. O tiene una carga viral muy alta, o tiene un periodo de incubación muy prolongado, cerca de 24 días, lo que significa que durante esos 24 días se transforma en un gran contagiador, o está en un ambiente con alto riesgo social, donde hay una velocidad de propagación viral enorme, ambiente cerrado, poco ventilado, de mucha circulación de gente. Sí, tiene que haber esos 3 elementos para que se transforme en eso. Ahora, si yo te digo que se sabe ahora que el 10% de los infectados son causales del 80 al 90% de las infecciones secundarias, hay que pensarlo, ¿no? Es increíble. ¿No? ¿Cómo ayudamos desde la bioneuroemoción? Bueno, desde la bioneuroemoción lo primero que llama es a la aceptación, ¿no?, de lo que está pasando. Fíjate vos que llevamos 4 meses de cuarentena y todavía se ven que no se respeta el distanciamiento social, que no se respetan montones de cosas, ni tampoco hasta en la salud, en casa y demás, y todo
todos queremos cuidarnos, pero como que todavía no hay esa aceptación de que existe este virus y es como que a veces me cuido porque tengo miedo porque vi las noticias y otras veces me relajo y no me cuido y salgo y demás, ¿no? Entonces, lo primero por ahí sería entrar en esto de la aceptación, que lo que está pasando y qué tengo que hacer al respecto. ¿Cómo enfrento esa realidad? Exactamente, aceptar la realidad que estamos viviendo, que por eso vienen, ¿no?, estados de ansiedad, enojos, frustraciones, lo que decía la psicóloga, que se exacerba la violencia en casa y todo lo que circunda, lo que signifique aceptar esta nueva realidad, ¿no?, esta nueva forma de vivir que tenemos. En tanto vayamos aceptando esto, vamos a como que a gastar menos energía pero antes era así, yo quisiera que esto, ¿cuándo se termina? Y demás, ¿no? Y más bien enfocarnos en qué es lo que tenemos que hacer en conjunto para poder salir adelante, ¿no? De otra cosa, los virus son información, dice la bioneuroemoción, ¿no? Nos vienen a decir algo con lo que tenemos que entrar en coherencia o cambiar, ¿sí? ¿Qué significa eso, por ejemplo? Tienen como la forma de un pendrive que ingresan a nuestro sistema, ¿sí? Y nos vienen a decir que tenemos que entrar en coherencia en algo o cambiar en algo. Por ejemplo, este virus afecta a la parte respiratoria y todo lo que tenga que ver con respiración, con el aparato respiratorio alto y bajo, tiene que ver con la comunicación y también con el miedo a morir, ¿no? Entonces, en realidad no estamos ayudándonos tanto, ¿sí?, desde la aceptación y comenzar a hacer lo que hay que hacer para poder salir adelante de esta situación. Más bien nos enfrascamos en el miedo, que es lo primero que pasó en el inicio, ¿no? Y el miedo justamente nos hace vibrar en esa emoción, nos baja el sistema inmunológico, por lo tanto somos más fáciles de contagiarnos no solamente de COVID, sino de cualquier otro virus. Claro. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería la actitud que hay que tener entonces? La actitud es aceptación, es decir, esto está pasando, ¿cómo hago para prevenir? ¿Cómo hago para salir adelante? ¿Cómo colaboro? En cambio, cuando nos ponemos que justamente que es el miedo a morir, ya sea por el COVID o ya sea porque no voy a tener mi plato de comida, por lo que decíamos recién de que mucha gente se quedó sin trabajo, está ese miedo inconsciente, ¿no?, de que me voy a morir o de virus o me voy a morir de que no sé si voy a tener para alimentarme. Entonces eso, inevitablemente entramos en un estrés, quiebra mi sistema inmunológico y soy fácil para enfermarme de cualquier otro. Lo ideal sería esto, ¿no?, de la aceptación. Bueno, puede ser una baja de defensas, el sistema inmunológico se siente vulnerable ahí, ¿no? Cuando pasamos niveles de estrés alto, nuestro sistema inmunológico sí se afecta, digamos. Y el miedo siempre. es lo que más baja el sistema inmunológico. Exactamente, y no nos deja pensar claramente. Fíjate vos que cuando tenemos miedo, automáticamente opera en nuestro cerebro lo que yo tengo que sobrevivir. No pensamos claramente en todos, por ejemplo, los pasos que tenemos que hacer para cuidarnos, ¿no? Entonces, el propósito es aceptar esta realidad. También el distanciamiento nos lleva a mirar hacia adentro. Es decir, yo tengo que estar en casa, tengo que estar más dentro. Entonces, eso también esa información nos llama a que tenemos que ir hacia adentro nuestro. A ver, ya no nos podemos relacionar de la misma manera, entonces por ahí hacernos las preguntas, ¿no? ¿Verdaderamente las relaciones que teníamos eran verdaderas, eran reales, verdaderamente me hacían bien, me sumaban a mi evolución, a mi crecimiento, me hacían feliz, ¿no? Todo eso por ahí también nos lleva esta nueva realidad a mirar para adentro y a hacer cambios, ¿no?, como persona. Bueno, ahí trabaja precisamente el coach ontológico, es el terreno. También. Yo veo esto, viéndole el lado positivo, el tema de la pandemia y del conflicto, como ella estaba diciendo, esto fue un parate para la humanidad, ¿no? Es un estate quieto y ¿ahora qué hago? Y llamó, creo que podemos dividirlo así en dos grandes grupos, a personas que utilizaron todo este tiempo para ir hacia adentro y replantearse la vida, los afectos y valorar todo lo que antes dábamos por hecho, y que de repente dejó de estar, y replantearse y trabajar en el interior, en el desarrollo personal, en el autoconocimiento, que es la resiliencia que hablamos hace unos días, Sí. que es transformar, bueno, de esta crisis que estamos viviendo todos, bueno, a ver, y es un dolor, y es una cosa, una situación muy difícil, ¿cómo la transformamos
para salir más fuertes de esto, cómo nos reinventamos con esto. Y han habido casos que no han podido manejar el aislamiento social, la cuarentena, el tema del aumento de femicidios, el aumento de suicidios. Gente que les ha tocado pasar la cuarentena y el aislamiento solos y que no pueden estar ni siquiera con ellos mismos. Porque eso es lo que marca el protocolo. ¿Qué Es es lo que muy- debería es hacer? muy difícil. ¿Cuál es el tipo de pensamiento que debería tener? Bueno, Pues yo he me estado en imagino que contacto- uno lo mira de afuera y tal vez puede aceptar cualquier cosa. Ahora, No. lo increíble es estar en ese momento solo. Yo he estado en por 15 contacto días, con ¿no? gente en aislamiento, porque tuvieron que venir de viaje y los llevaron y los aislaron. A los 3 días, o sea, tenían un surco en la habitación, iban y venían, más allá de otras cuestiones de atención del aislamiento. Y bueno, yo me ofrecí, me puse en servicio para estar hablando por teléfono, para que justamente no... Darles una asistencia. darles una asistencia, porque no hay peor cosa que dejarte llevar por la loca de la casa, que es la cabeza y los pensamientos. O sea, mientras más te enfocas en lo negativo de esto, bueno, se te baja eso y se producen las autoprofecías cumplidas, ¿no? Claro, vos fíjate la parte objetiva, que es la científica, que es lo que decía Antonio Salgado hace un momento, que es cómo se originó el nivel de contagio, cómo se trata la enfermedad, el diagnóstico preciso, las franjas etarias, la vulnerabilidad de las personas. Y después ya el paciente en sí, esa persona de carne y hueso que padece la enfermedad. Y hay otra, que vamos a salir ahora de la gente que tenía el COVID-19, para ver la que sufrió sin haber tenido la enfermedad, pero los efectos de eso. Por ejemplo, la gente que se quedó sin trabajo, que tuvo que cerrar su empresa, o la gente que tuvo que convivir en una cuarentena con una persona violenta. ¿Cuántas? Acuérdense que cuando se inició la cuarentena ya por el 20 de marzo, el gran problema era saber qué hacía la gente con los chicos que no iban al colegio. Gente que no aprendió nunca a convivir con su propia familia, con los niños. Exactamente. Bueno, ese es el automatismo en el que creo que todo el mundo estábamos acostumbrados a vivir, en la rutina, que es lo que nos va llevando a la sociedad a alcanzar ciertos estándares de vida de acuerdo a la educación y la cultura en la que estamos insertos. Y este parate te llevó a convivir de repente 24 horas, 7 días a la semana con tu propia familia y te diste cuenta que no los estabas conociendo, porque no pasás tiempo generalmente con ellos. En mi caso, con la gente que yo he hablado, mi vivencia Ahora hay que ver personal... qué tipo de tiempo, ¿no? Porque A la como decía calidad, acá, por el tema es ejemplo, calidad. Mónica, por ahí el tiempo Esa te es la juega cosa. como un aliado o como un gran enemigo. Si yo paso mucho tiempo con algo, Pero es como libero... claro, pero es como te parás, Jorge, y desde dónde lo empezás a ver. Ahí Es está la el tema. actitud Claro, que es vos la tomás actitud. frente a la situación que se te presenta. No la podés cambiar. No está bajo tu control la Exactamente, situación, porque es esa es la obligatorio. palabra. Entonces, ¿qué actitud elegís tomar? Y eso sí está bajo tu control. Es qué actitud poner, en qué enfocarte y qué sacar de beneficioso este proceso que creo que nos va a acompañar por largo tiempo y que hay que aceptarlo, como ella también decía, pero generando recursos, reinventándose y a ver cómo lo hacemos. Yo creo que la cuarentena y el aislamiento también cristalizó situaciones de familias y de personas que ya estaban, nada más que al aislarnos y al obligarnos a estar en convivencia, nos mostró lo que realmente estaba pasando en las familias o en nosotros mismos. que se terminó descubriendo ahora. No, pero por ejemplo en las relaciones personales, en los afectos, la gente que dijo, no, salgo de acá y me divorcio, vos ya estabas divorciado, desde antes de la cuarentena. O sea, el disparador fue El este. disparador fue que mostró que vos ya no dabas más. Y no Eso solo Eso como- se ve, Mónica, Sí, lo y podemos hay observar. otra cosa que Sí. también desde el coaching es que no estamos acostumbrados a pedir ayuda. O sea, Exacto. en la medida que somos seres totalmente que vivimos aislados, como decía ella, y no estamos acostumbrados a decir, bueno, la estoy pasando mal, y tener una red, lo que se Pero dice la red, ¿a quién tiene que pedir ayuda? amigos, profesionales, empezar. alguien que me escuche. Porque como decía ella, en la bio también el problema es vivir los conflictos en aislamiento. Y el aislamiento no es únicamente vivirlo solo. El aislamiento significa no poder contar al otro
lo que me está pasando. Lo que quiere decir que desde antes de la pandemia ya vivíamos en aislamiento. Ya los vivíamos humanos. en aislamiento, esa es la cosa. Entonces, ¿cuántas personas van? Se levantan automáticamente, en lo que es de coaching hablamos de transparencia. Transparencia, sí. Me levanto, me lavo los dientes, me baño, voy, tomo el colectivo, voy al trabajo y así. Vuelvo al otro día. Esto que fue un quiebre dentro de la transparencia. ¿Qué pasó? Un día apareció este virus y todo lo que nosotros estábamos acostumbrados como sociedad tuvimos que dejar de lado. Tal día no podemos tomar un colectivo porque no nos toca el número correspondiente al que podemos subir. No podemos ir al centro a hacer compras porque hoy no me toca por número de documento. Y nos cambia. Entonces, todo ese cambio, si yo no lo puedo hablar, lo vivo en aislamiento. Y ese aislamiento es el que a mí después me produce un estrés, y ese gran estrés es lo que me transforma después Es vulnerable. en vulnerable y en Claro. una enfermedad. No, se transforma en trastornos de ansiedad, de Claro. depresión, y ahí ya son cosas más complicadas para trabajar, ¿no es ¿Los cierto? testeos se hicieron como corresponde? En Argentina. Acá en Argentina y también acá en Salta. En Argentina se están haciendo a razón de 14.000 testeos por día, más o menos, ahora, ¿no? La mayoría, por supuesto, son hechos en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y El AMBA. Buenos Aires, el AMBA. Acá en Salta, como todavía estamos con circulación, según lo que nos dice el COI, y hay que confiar en ellos, como estamos en circulación por conglomerados, los testeos todavía son escasos. Pero cuando la circulación pasa a ser comunitaria, que es algo inevitable, que se da próximo, va a haber que testear. Si no testeamos, ¿Y estamos un cómo paso debería atrás. ser? ¿Por conglomerado el testeo? No, eso es lo que es la circulación. El testeo Sí. tiene que ser para sintomáticos y parasintomáticos, para los Correcto. dos. Ajá. Para los dos. Es muy importante eso, no solamente testear a los sintomáticos, porque como te decía recién, sabes que más del 45% son asintomáticos. Si vos testeás solamente a los sintomáticos, te queda un gran número de gente que puede ser transmisora de virus y no lo testeaste, por tal motivo siguen transmitiendo. Así que es muy importante el testeo. Es el gol estándar de esta situación. Si no testeamos, vamos a estar mal. ¿Y qué sería cuál es el pronóstico sobre esto, Antonio? ¿Cómo se puede visualizar? ¿Hay un tiempo que uno diga, no, poner en diciembre vamos a estar bien? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay mucha gente que tiene, por ejemplo, la hotelería la tiene parada. Dice, no, esto en el mes de diciembre ya vuelvo a trabajar, pero no hay una fecha. No, no hay una fecha. Mira, cuando hablan de pico, de la enfermedad, el pico es un diagnóstico retrospectivo. ¿Habremos llegado al pico en la Argentina? Nos vamos a dar cuenta 1 o 2 semanas después, porque no es un diagnóstico del momento, no es con el diario de hoy. Eso es un diagnóstico motivo retrospectivo. Lo que uno escucha de las autoridades nacionales es que el pico debería estar en agosto, pero bueno, yo lo vengo escuchando eso desde abril. Pero es que se vino corriendo. Sí. Primero era mayo, después la segunda quincena de mayo, Sí. después en junio, Sí, sí. y seguimos con el tema. Sí, así es. Lo que es muy claro que la única posibilidad que tenemos en este momento de evitar infectarnos es lo que decían acá las licenciadas, que es el distanciamiento físico y evitar lugares de alto riesgo social, usando el barbijo y las medidas generales que ya toda la comunidad está medio cansada de escuchar, pero que hay que reforzarlas. Del punto de vista estratégico, hay una estrategia que se llaman testeos agrupados, que en el corte estaban hablando del éxito de Uruguay, ¿te acordás? Y el éxito de Uruguay se basó en el testeo agrupado, que es el testear de manera agrupada o testeos en pool a personal de salud, a personal de vigilancia, a personal de penitenciaría y empezar a testear así a barrios de manera agrupadas. Está muy claro que esa estrategia es solamente para los pacientes, para los asintomáticos. Solo para los Yo asintomáticos. tengo una pregunta. ¿Qué hacemos No me queda con mucho ese tiempo ya, aparatito que mide la temperatura y que Sirve nos miden para- y nos dejan pasar Bueno, al súper, nos eso- dejan pasar al eso- súper? a ver, si yo te digo que más del 50% de los casos sintomáticos de la COVID son afebriles, Por es eso. decir, el tomar la Ahí temperatura va la pregunta. es como algo medio primitivo, es como O sea, para demostrarte que hago Estamos algo por ayudando vos. a Claro, comprar ¿no? los aparatitos Nada más que que midan eso. la temperatura.
Bueno, les agradezco, se me terminó el tiempo, si no podríamos seguir hablando, pero me encantó escuchar primero las opiniones, después la solvencia con que emitieron esa opinión para que cada uno de ustedes pueda formarse de la mejor manera la impresión de lo que estamos viviendo hoy y lo que puede venir después. Gracias a los cuatro. Gracias a vos, Jorge, Muchísimas por la gracias. invitación. Gracias, Jorge. Señores, esto es La Huella. Siempre en la vida hay que dejar una huella. Ayúdame a dejar esta. Hasta la próxima semana.